Entonces estaba totalmente en bancarrota en todos los sentidos, digamos, en la parte económica, mi matrimonio. Y agarraba el volante, aceleraba y me iba a estrellar, digamos, con una movida que venía de frente, pero las movidas empezaban a esquivarse. Y le habían regalado una pequeña Biblia, las azules, y en una de las mañanas estaba leyendo y el hermano había estado viendo ¿no? De afuera. Yo estaba dentro del camión y cuando golpeó mi ventana y entró, yo lo escondí rápidamente la Biblia. Y me dice, ¿estás leyendo la Biblia? De toda vergüenza le dije, sí. ¿Entiendes? Me dice, no. Y lo único que estaba esperando era que me presionen, que me llegue y acabar con mi vida. Pero él me dijo, ¿sabes qué me salvó? Me dijo, Jesús. Yo digo, ¿quién es ese Jesús? ¿Qué es recibir a Jesús? Ha sido una nueva vida. Nunca antes me habían abrazado una persona, hermano, con tanto cariño. Nuestro invitado de hoy es un gran empresario boliviano. Comenzó con un camión en el que cargaba ladrillos y los llevaba a repartir. Hoy tiene una empresa con más de 250 empleados. No ha sido fácil. Hubo momentos en que incluso pensaba en acabar con su vida. En ese momento, en el peor, conoció a Dios y todo cambió. Hoy es pastor. Y además tiene una línea de pensamiento muy importante, que los milagros que han ocurrido en su vida no han sido porque él se ha sentado a esperar los cruzados de brazos. Él le ha puesto todo el esfuerzo y la valentía necesarias y el trabajo principalmente. Con nosotros, Griseldo Centeno. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Busca tu tapa comodín. Combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en la página de Facebook Cascada Bolivia. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Esta es una actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. 3, 2, 1, estamos al aire. Griseldo Centeno Condori. Una historia de vida que nos va a conmover hasta lo más profundo, estoy seguro. Abro el espacio y bienvenido, Griseldo. Gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en Doy Fe. Y abro el espacio para que des fe de aquello que has venido a contar. Bueno, muchas gracias por recibirme en este lugar. Bueno, es grato estar y hablar de una fe que nosotros creemos. La verdad me siento muy contento. Bien. ¿Tú conociste a Dios hace cuánto tiempo? 22 años. 22 años. 22 años. ¿Cómo fue? Fue un tiempo muy difícil, ¿no? Uy, mira, quisiera partir de eso. Me vine nací en Potosí, en Uyuni. Oye, Me vine a los 19 años después de terminar el colegio, después de entrar al cuartel. Me vine y me junté con mi esposa, muy jovencitos, ¿cómo se llama la esposa? con una Miriam Leaño. Me vine muy jovencito aquí a La Paz. Llegamos a Piacha, entonces con varios sueños. Bueno, varios sueños también que han sido, digamos, muertos. Cuando uno se junta y los sueños que tenía uno de ser grande, digamos, de tener una profesión y todo eso. Empiezan las responsabilidades muy joven, pero con varios ¿qué edad sueños. tenías? 18 años. Entre 19 a 20 años. Sí. Entonces, muy jóvenes llegamos aquí. Y no conocía el Alto. Miraba desde Viacha, el Alto era en las noches lleno de luces y decía, wow, ¿no? Wow. Sí. Para entonces todavía Viacha y el Alto eran a Estaban distancia, sí. no habían. Ahora es casi ya son unidos. Pero en ese entonces ya sabíamos ver, bueno, miraba desde Viacha el Alto una ciudad grande, Claro. con muchos sueños. Desde joven empecé a trabajar
¿Qué rápidamente. hacías? Entré a trabajar en una empresa que fabricaban ladrillos, Ya. muy jovencito. Entonces, empecé a trabajar, rápidamente escalé, ¿no? Me acomodé y empecé a trabajar limpiando, barriendo. Y a los 3 años me empecé a acomodar ya en las oficinas, por la capacidad mismo que tenía, ¿no? Por la honestidad y todo 13 eso. años. Sí. En 3 años ya trabajaba en una oficina como encargado, ya, rápidamente. Después ya, a unos años, ya era encargado ya, muy joven, ¿no? Entonces, casi a mis 25 años ya llegué a ser encargado, ya me creía la persona más eh, ¿cómo se puede decir? A ver, Capísimo. más capísimo, ¿no? Y bueno, uno cuando llega a esa edad, a esa altura, digamos, a esa edad, ya encargado, ya uno ya se le sube los humos. Y ahí empecé a destrozar mi vida, ¿no? Porque empecé a tomar, Mm. ¿no? A hacerme ya el más grande, el más sabio, por la capacidad mismo que había llegado a hacer, ¿no? Con mis propios esfuerzos. Y empecé a destrozar mi vida a partir de los 25 años. 3 años viví una etapa muy complicada, ¿no? Que me dediqué al alcohol, a los amigos ¿no? Y en medio del trabajo. La empresa donde estaba trabajando confió mucho en mí, pero yo había malversado fondos de la empresa donde estaba. Mm. ¿En qué forma? Digamos, ellos me daban material, yo lo utilizaba en otras cosas, ¿no? El efectivo que yo hacía. Y es al último que empecé a deber mucho dinero a esa empresa, ¿no? Y no solamente, sino me presté a otras personas y mi vida estaba ya destrozada después de los 3 años. En ese ¿Y el matrimonio? entonces, mi matrimonio igualmente, a consecuencia de los problemas económicos, mi matrimonio ya estaba igualmente destrozado. Tenía un hijo para entonces, Un hijo. mi hijo mayor, ¿no? Entonces, mi matrimonio ya estaba eh, Peleas, destrozándose desacuerdos. entre peleas y no, porque en la parte económica había alzado bastante dinero, me había prestado, había tapado algunos huecos y así fue creciendo las deudas. Y cuando ya tenía 28 años ya, no, mi vida estaba totalmente Y te descubrieron. destrozada, sí. O sea, la Y empresa te descubrió, te fue. sí, la empresa sabía, me hacía seguimiento del movimiento económico que estaba llevando, ¿no? Entonces yo me prestaba dinero para pagar a la empresa había confiado mucho en mí, me han dado una movilidad, pero que yo lo he mal utilizado y todo eso. Mm. Y ha llegado una etapa donde ya no podía cubrir las deudas, me había prestado dinero del banco donde tampoco no podía pagar y en la parte económica estaba terrible. Mm. Entonces la única forma eh, ¿no? de poder salir era quitarme la vida. Busqué Estabas muchas, tan presionado por muchas presionado cosas, con todo. ¿sí? Mi hogar estaba destrozado, la parte económica estaba, ¿no? Totalmente, ¿no? Lleno de deudas. Aparte de eso, las personas que yo los debía estaban, todos los días venían a la casa a golpear y no sabía cómo ya, ¿no? Conseguir el dinero porque ni el banco ni las personas ya confiaban en mi persona. Entonces, bueno, busqué las formas de poderme quitar la vida y me salvé de muchas, me salvé ¿Qué de hacías, por muchas. ejemplo? Eh, para entonces tenía mi camión, trabajé como chofer, Ya no estaba estabas en la trabajando. empresa, Ya no estaba en la empresa, ¿no? Me volví una distribuidora de la pero empresa, la empresa, ¿tú te retiraste o ellos? me retiré, Ya. ¿no? Me retiré. Pagándoles todo, digamos, lograste o no, te quedaste con No, deuda. cuando yo estaba trabajando en la empresa, llegué a ser encargado, pero como yo trabajaba en una empresa, dentro de la empresa había una empresa pequeña de transportes Ujú. y yo estaba a cargo de eso, de transportes. Y ellos confiaron una movilidad con mi persona. Entonces yo me saqué una movilidad a crédito de la empresa
y empecé a trabajar como distribuidor. Ellos me daban materiales, Mm. ¿no? Entonces ya me independicé como distribuidora de materiales de construcción. Entonces ahí lo malversé el dinero que ellos me daban, digamos, en material, yo lo malgastaba el dinero. Mm. Entonces Pero no lo pude administrar bien ese y dinero. bueno, al verte cercado, dijiste, o tenías la idea el pensamiento de acabar con tu vida. Sí, pero ya había arreglado yo con la empresa, pero debía a otras personas, al banco y a otras personas más que me había prestado. Entonces estaba totalmente en bancarrota en todos los sentidos, digamos, en la parte económica, mi matrimonio, y no como persona mismo, ya nadie confiaba en mi persona. Qué fuerte. Sí, ¿Y cómo entonces pensabas? ¿Qué se te venía a la mente de quitarte la vida? ¿Qué decías? eso pasaba no, no todos los días, porque salía a trabajar, porque tenía deudas y sí o sí tenía que trabajar. Pero algún momento me venía una depresión, ¿no? Y agarraba el volante, aceleraba y me iba a estrellar, digamos, con una movida que venía de frente, pero los movidas empezaban a esquivarse, ¿no? Y así pasó varias Milagros, ¿no? veces. Seguramente Dios te estaba cuidando. Yo digo sí, Mm. tenía un propósito para mi vida, ¿no? Entonces pasó mucho tiempo así y hasta que un día un compañero me invitó a la iglesia. Yo como cada mañana iba a cargar material, ladrillos, con mi camión y para cargar tenías que madrugar en la mañana Ujú. y tenías que esperar, ¿no? Tu turno, de acuerdo a la llegada y nos despachaba. Yo estaba esperando un día, una mañana y estaba un poco, muchas veces me agarraba el alcohol un poquito, me tomaba y estaba, ¿no? Chispeado. Bueno. Chispeado. Entonces, en uno de esos, mi hijo asistía a una iglesia, digo, a un colegio cristiano, y le habían regalado una pequeña Biblia, las azules, Mm. esas pequeñas azules los regalaron. Entonces, El en Nuevo uno de esos Testamento, ¿no? me llevé a mi camión y muchas veces leía, Mm. ¿no? Leía, pero no llegaba a entender la Biblia. Y en una de las mañanas estaba leyendo y el hermano había estado viendo ¿no? De afuera. Yo estaba dentro del camión. Y cuando golpeó mi ventana y entró, yo lo escondí rápidamente la Biblia. Y me dice, ¿estás leyendo la Biblia? Me dice. Y de toda vergüenza le dije, sí. ¿Entiendes? Me dice, no, le dije, no entiendo. Y se sentó a mi lado y me empezó a contar uno de los milagros grandes que le había pasado. Como él trabajaba en el rubro mismo que ¿Cómo se yo, llama él? Abelino Hidalgo. Un abrazo a Belino, que tiene pastor de una iglesia. Justamente es mi padrino de A matrimonio. padre de matrimonio. Sí. Un abrazo para Belino. Y Entonces se sentó a mi lado y me contó un milagro que le había tenido. Como él trabajaba en el mismo rubro, entonces él era ayudante de un camión. En uno de esos ellos viajaron con material, con ladrillos, a los Yungas. Y él me cuenta ese vuelque que han tenido, ¿no? un vuelque. Entonces, sí, un vuelque han tenido con el camión, con ladrillo. Me dice, mira, nosotros hemos viajado. Yo sabía que que tenía un vuelque, pero no sabía exactamente qué es lo que había pasado. Nosotros cuando nos hemos volcado, dice, yo estaba allá adentro, yo estaba en el asiento de al lado del conductor, ¿no? Nos hemos volcado, dice, le hemos dado no sé cuántas vueltas, dice, pero en la primera vuelta, en la segunda vuelta y en la tercera vuelta dice que la gata del camión pesa como 5 toneladas, ¿no? Dice que dentro de la cabina estaba dando la vuelta igual la gata. Y nos hemos volcado, dice, la gata estaba justamente ahí, cayendo sobre mí, ¿no? Ha caído, yo ya no me acuerdo más. Lo único Cuando que, estaba cerca, sí, ya no se acuerda más. Y cuando ya ha llegado al fondo del camión, dice, lo primero cuando he abierto mis ojos, he tocado desde donde me ha llegado la gata. ¿Y sabes qué? Me dice, no tenía nada, me dice. ¿Y sabes qué me salvó? Me dice, Jesús. Yo para entonces no conocía a Jesús. Yo le dije, ¿quién es Jesús? Dios. Yo sabía que había un Dios, como todos conocemos, ¿no? Como todo el mundo conoce que hay un Dios, pero yo no sabía quién era Jesús. Y él me dijo, Jesús me salvó. Y yo justamente estaba en ese lugar donde el hermano, el
Pastor Abelino estaba con la gata y con todas las deudas, los problemas que En ese tenía momento estabas en tu vida, pero en mi vida. claro, Cuando me estaba contando, yo estaba en ese lugar, tú sentías eso. sentía. Entonces, y me dice, justamente todos mis problemas estaban en la gata, todas mis deudas, todos los problemas, ¿no? Y lo único que estaba esperando era que me presionen, que me llegue y acabar con mi vida. Mm. Pero él me dijo, ¿sabes qué me salvó? Me dijo Jesús. Yo digo, ¿quién es ese Jesús? Porque yo había tocado ya varias puertas, ya tanto del banco, amigos, familiares, para que me puedan sacar del problema económico que tenía. Porque eso ocasiona todo mi problema. Entonces, pero ya no, nadie creía en mí, nadie me abría las puertas. Pero necesitaba una oportunidad, yo digo, esa es la oportunidad, Jesús. Y después de contarme, me invitó a su iglesia. Me invitó a su iglesia, me dijo, en tal lugar es la iglesia. Ven, hermano, me dijo. Eso pasó un día lunes, la invitación. Y después yo trabajé en el día, llegué a la casa, mi esposa estaba ahí y le conté lo que me había pasado. ¿Le conoces a Abelino? Y me dice, sí, me dice, me invitó a su iglesia. Ah, sí, ¿acaso va a la iglesia? Me dice, sí. ¿Cuándo? El día domingo. Y eso, el día martes, miércoles, pasó así, como todas las semanas, ¿no? Con problemas y todo eso. Y el día domingo nos despertamos y ella me dice, mira, ¿acaso no te han invitado a la iglesia? Me dice. Sí, le digo. Ella siempre era dura de corazón para entonces. Mm. Pero esa vez, no Ese sé cómo, día sí, no sé algo cómo, pasó. El sí, Espíritu Santo. sí. Y me dijo, mira, ¿por qué no vamos a la iglesia? Ella te dijo. Ella me. Ah, Y como yo estaba tan frágil, entonces le dije, ya vamos entonces. Entonces ya, como yo manejaba el camión, entonces encendimos, nos alistamos, encendimos el camión directo al lugar donde me había indicado. Como yo era transportista, repartidor de material de construcción, entonces yo me lo conocía muy bien, ¿no? Los lugares. Y justamente donde me ha indicado, llegamos, yo estaba buscando una iglesia que tenía una cruz. La única iglesia que yo conocía era la iglesia católica, ujú. una cruz ahí arriba. Entonces fui y busqué, pero no había pues tal iglesia. Entonces, Esta iglesia en el alto. ¿No? en el alto, sí, en Viacha. Ya. En Viacha, un lugar muy alejado, ¿no? Pocas casas, así. Entonces fui a buscar y no había la iglesia. Entonces, un poco me desesperé, entonces vámonos. ¿No? Toqué ese lugar, la bocina, el camión, no. Entonces no salía nadie, entonces me vine. Nuevamente quería salir a la carretera. Entre polvos vi el retrovisor y ahí estaba el hermano Abelino que estaba corriendo. Entre- O sea, había salido a buscarte. sí. Y paré y me explicó dónde era la iglesia. Él por delante y yo con el camión. Increíble, como así Llegamos de la mano a una casi. casita así, a una casa de adobes con media agüita. Y ahí había sido la iglesia pequeña y habían estado los hermanos alabando y cantando. Y cuando entré, y justamente él había sido el pastor. Para entonces no lo conocía que él era pastor, ¿no? Pero siempre era bueno, amable, ¿no? Entonces, cuando llegamos, él había sido pastor y empezó a predicar. Y me acuerdo siempre la primera prédica. Empezó a predicar el camino angosto. Y lo colocaba como ejemplo el camino a los yungas. Que es más fácil ir por la autopista que por el camino angosto. ¿No? El camino angosto. Esa es la base, ¿no? Es el mensaje más, ¿no? Sí. Después de haber predicado, él nos invitó a nosotros, nos dijo, mira, nos está viniendo a visitar aquí el hermano Griseldo, su esposa, su hijo, y nos invitó. Para entonces ya había nacido mi hijita unos 3 meses antes. Ujú. Mi hijita, mi segundo bebé. Y ella estaba todavía en pañales, ¿no? El bebé. Entonces nos dijo, mira, su familia, pues pasen al frente. Pasamos al frente y nos dijo, ¿quieres recibir a Jesús? El mismo Jesús que me había contado. Mm. El mismo Jesús que le había salvado. Yo no sabía quién era Jesús. Y
¿quieres recibir a Jesús? Sí. Entonces hizo la oración, danos repetir, repetimos. Oración de fe. ¿Te acuerdas cómo es esa oración? De Sí, repente alguien que nos está viendo te ha escuchado sí, y quiere hacer esa oración. ¿Qué tal si la hacemos? sí. A ver, ¿cómo es esa oración? Me dijo, mira, vas a repetir. Repite ahí. Yo sin saber repetir. Me dijo, mira, Señor Jesús, sé que tú has muerto en la cruz por mí y has derramado tu sangre. Y gracias a eso nosotros podemos obtener el pecado, el perdón de los pecados. Has muerto por mi culpa. A partir de ahora te hago mi Rey y mi Señor de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre. Amén. Y después de haber hecho esta oración, Cambió tu él, vida. él oró por mi vida. Me dijo, a partir de ahora eres hijo de Dios. Entonces, eso ha sido, yo creo que el día más feliz de mi vida. ¡Wow! Recibimos entre llantos y empezó a nacer una nueva fe. De nuevo, hombre. Desde ese momento Eh, sentí que ya no estaba solo, ya no estaba, sino tenía el gran respaldo. Dejé toda mi carga ese día, los problemas que tenía y empecé ¿no? a tener una nueva fe. Una nueva fe, una nueva vida. Sí, El milagro de la conversión, el milagro de conocer a Dios. Y a mí me ha pasado lo mismo, pastor, hace 10 años. Porque mi no es pastor, ahora. Ya les voy a contar enseguida. Estoy spoileando, como dicen los chicos, ¿no? Pero esa historia y te has emocionado. Cada vez que uno cuenta cómo fue que llegó, siempre se emociona, ¿no? Es como que Dios vuelve a hacerte revivir ese momento y lo que has sentido y es maravilloso, ¿no? Si alguien ha hecho la oración de fe, qué maravilla, habrá vida nueva, ¿no? sí. Bastó esa oración, la fe que puse en ese momento en que alguien de verdad estaba tras de mí, que me quería. Entonces, desde ese día cambió mi vida, empezamos a asistir a la iglesia. Mira, ya vamos casi como 22, 23 años a la iglesia. Y te puedo decir que me falté unas 2 veces, 3 veces, no por algunos problemitas, pero nunca dejamos de ir a la iglesia después de que recibimos al Señor. Bueno, usted se Esto preguntará, es ¿qué pasó solo, con las deudas? esto es solo el comienzo, sigue, pero antes de que me sigas contando, quiero presentarte. Estamos con Griseldo Centeno Condori, quien nació en Uyuni, Potosí. Es empresario boliviano con formación en contabilidad y administración y una amplia trayectoria en construcción. Nos ha empezado a contar solamente la historia, o sea, imagínate si hasta aquí empezó, cómo viene toda esta historia que realmente va a ser es muy fuerte y me emociona mucho. Perdón, pero realmente tu historia me está emocionando mucho. Eh, en 2016 fundó Isocret. Isocret es tu empresa, tu Sí, emprendimiento. Iniciando en un pequeño galpón de plastoformos. Bajo su liderazgo, la empresa ha crecido y se ha diversificado su producción con la vigueta industrial Supertraba y el hormigón industrial elaborado. Vamos a hablar de eso también. Contando hoy con 2 plantas industriales. Entre el 24 y el 25, 2024 y 2025, recibió el premio Maya por la calidad e innovación de sus productos. Maya lo entrega, bueno, el director de Maya es un gran amigo, Ramiro Ramiro. Serrano. Un abrazo para Ramiro, un gran abrazo y bueno, sí, siempre estamos en contacto, le mando un fuerte abrazo. Y estuvo por aquí también, ha sido el segundo invitado, ¿no? Segundo invitado. Mira, Ah, no, Ramiro, tercer invitado, sí. muy bueno. Sí. Es gerente general de Isocret y pastor de la iglesia El Olam. Bien, ¿cómo fue entonces? ¿Qué pasaron con las deudas? Eso. Ah, ya. ¿Cómo fue ese? ¿Qué siguió ahí? Bueno, mira, cuando conocimos al Señor,
como el hermano Abelino me contó, que Jesús le había salvado, ¿no? Y cuando recibimos a Jesús, ¿no? Y empezamos a escudriñar la palabra de Dios, de que realmente Dios había pagado en la cruz todos nuestros problemas, todos nuestros pecados, todas nuestras deudas, todas nuestras enfermedades. Y empecé a creer en eso, porque Dios estaba pasando todos los problemas que hay, que todos los problemas, ¿no? De muchas personas que tienen, entre problemas económicos, problemas de matrimonio, enfermedades y todas esas cosas. Pero yo creí que nuestro Señor Jesús había pagado eso, ¿no? Y empecé a escudriñar un poco la Biblia, empecé a leer, ¿no? Y primeramente los evangelios. Entonces vi que Jesús había hecho muchos milagros aquí en la tierra. Pero esos milagros también son para nosotros, porque la Biblia lo dice, ¿no? Que Él fue el mismo de ayer, hoy y siempre lo va a ser. Y Él vino a salvarnos y a sanarnos, ¿no? A sacarnos de todos los problemas. Pero de verdad hay que colocar nuestra fe en Él, ¿no? Y me agarré de eso, ¿no? Y empecé a trabajar, empecé a mejorar mi vida, ¿no? Empecé a, a mejorar en mi trabajo. Ya dejé de asistir, digamos, a borrachera, ¿no? Ya eso solucionó, pero mis deudas seguían ahí, ¿no? Eh, era, yo tenía mi camión, era chofer, manejaba material de construcción y todo eso, pero mis problemas económicos de la noche a la mañana no se fue. Y trabajé, pero ya mejor. Al dejar de tomar ya unos centavos me empecé a ahorrar, pero los problemas económicos seguían porque las personas venían, seguían viniendo a golpear la puerta. Y ese era un problema grande. Yo iba a la iglesia, pero mis deudas venían. Hasta que un día decidí ir a golpear las puertas de las personas que yo debía, a decirles, mira, se los voy a pagar, pero quiero que me den tiempo. Esta vez no me voy a esconder porque ya conocí la palabra del Señor. Iba ya a la iglesia. Entonces me armaba de valor y iba a golpear. Y muchas veces cuando llegaba a las Solamente contabas puertas, puertas, también portazos. ¿No? sí, llegaba a las puertas, golpeaba y ellos inmediatamente llamaban a la policía porque mucha gente me escondía. Llamaban a la policía, mira, aquí está la persona que me debe. Y muchas veces tuve que dormir en la celda porque, ¿En ya, serio? sí, me enfrenté a eso. Y, pero les dije que voy a pagar. Usted sabe que cuando uno tiene ganas de pagar, no hay ley. Cuando tú dices que voy a pagar, pero lo voy a hacer así en cuotas. Muchas veces me llevaron, pero hice unos compromisos de pago, ¿no? Y así fui solucionando los problemas de a poco con las personas, pero las deudas no seguían, mi parte económica había mejorado, pero no mucho. Y me puse a trabajar mejor, me fue mejor desde que conocí al Señor, ¿no? Pero los ingresos no eran fuertes como las deudas que tenía. Hasta que un día salí con mi camión. Mi camión, digamos que cargaba 80 quintales, yo lo cargaba 100 quintales, lo sobrecargaba, hasta que un día el camión en medio camino se fundó el motor. Y le dije al Señor, Señor, pero si es mi único fuente de trabajo, mi camión, y ahora está fundida. En ese momento no sabía si llorar o creerle al Señor, pero lo creí al Señor. Dije, Señor, yo sé que van a venir mejores cosas. Mi único fuente de trabajo, se fundó el motor y lo llevé al mecánico y al taller mecánico y lo boté porque no tenía dinero para hacerlo arreglar. Y como ya sabía el trabajo de la venta de material de construcción, entonces también alguna vez yo había trasladado con mi camión las billetas y el plastoforme. Mm. Y muchos compañeros me dijeron que la venta de material entre las billetas y plastoforme tenía mejores ingresos, ¿no? Al ser vendedor. Pero yo era el transportador, yo era el que transportaba. Entonces me vino esa idea en mi cabeza, ¿no? Entonces venderé billetas. Y como ya no tenía mi camión, entonces me puse a vender las billetas. Y desde entonces vi que ese trabajo era mucho mejor.
las comisiones entre vender billetas y habían sido mucho mejor. Ganaba mejor que trabajar con mi camión, porque era mucho sacrificio cargar, descargar el ladrillo. Y bueno, ya me había olvidado de mi camión, ahí estaba botado, hasta que un día un señor me llama, me dice, Griseldo, me dice, véndemelos tu camión. Yo ese camión lo había comprado con $12,000. Era un lindo camión Volvo. Pero para esa fecha habían bajado tanto los costos de los camiones. Era un lindo camión. Entonces yo le dije, sí, entonces te la vendo. Ya, pues, ¿cuánto me pagas? Le dije. Uy, a ver, ¿cuánto me lo das? Y yo dije, sí he comprado 12,000 y el motor, todo eso. Dame los 6,000, le digo. ¿En serio? Me dijo, ya, ahora mismo, ya, dame los documentos. Ahora, tenía los problemas de los documentos. ¿Te acuerdas cuando había la guerra del gas? Sí, claro, Habían 90 quemado el Banco 2003. Sol en Río Seco. Justamente saqué préstamos de esa agencia, del Río Seco. Y ahí estaban mis documentos que se quemó todo. Y no tenía copias, nada. Mucha, No tenía copias. Y ni mucha. siquiera no estaba a mi nombre. Yeah. Estaba al nombre del dueño anterior. Y ahora el dueño anterior no sabía su número porque él se fue a Brasil. Porque ese me contó cuando me vendió. Me voy a ir a Brasil. Y no tenía No los había documentos. forma, No había, claro. no, No tenías nada, o sea, sí, no tenía nada de documentos. Y fui al banco, me dije al banco, no, anda a sacar su copia. Solamente tenía el número de la placa. Entonces al señor le dije, mira, no tengo los documentos. No, no importa, ¿ves? Mira, te voy a dar la mitad y cuando me des los documentos te voy a dar la otra mitad. Me dieron los $3,000 en ese momento. Como ya trabajaba yo en las billetas, yo hacía mi recocido a pie a vender las billetas. perdón, perdón, me agarró un resfriado, pero eso no puede detener ni esta entrevista ni mi vida. ¿Y sabes qué hago para que eso no ocurra? Pues Refrianex. Refrianex es de Bagó. Tú tomas uno día y noche y el resfrío y ya fue. Así que bueno, sigamos con la entrevista. Ahí, no, un camión viejito botado en una puerta. Por lo menos quisiera atender esto. Bueno, el señor me dijo, O sea, mira, te voy Dios a te dar hizo los, caminar, ¿no? sí, O sea, los $3,000. Ya, ese momento vino a mi mente, mira, me voy a comprar una movilidad para poder vender mejor. Voy a abarcar más lugares. Y ya le dije. Entonces me canceló los 3,000, lo entregué en el taller así tal como estaba el camión, se lo agarró. Y llegué a mi casa, le dije, mira, le vendí el camión, vámonos a comprar un auto para que yo pueda vender. Y mi esposa me apoyó. Yo vivía en entonces la 16 de julio. Y tú sabes que la feria ya estaba, ¿no? De los autos. Yo justamente un día antes había visto, un día antes era la feria cuando me ofreció, ¿no? El camión, ¿no? Cuando me ofreció que lo venda el camión. Entonces vi un camión deportivo ahí para poderlo comprar. Ya estaba en mi mente eso. Al día siguiente me canceló y no, lo fui a comprar ese autito. Un deportivo, era un Sinos. Y con eso empecé ¿no? a repartir, A ¿no? repartir, a venderme el material. Y te cuento que me fue bien. A las personas que fui a golpear las puertas, hice un plan de pago, empecé a pagarles de 3, 4, adelantado, incluso todo los cancelé. Y así empecé a cancelar las deudas de a poco, de a poco. Entonces, Me fui deja sin pagando. palabras. Qué emocionante, qué linda historia. Y realmente ves, pero como que no ha sido, o sea, has tenido que seguir siendo esforzado y valiente. Seguir, Pasó mucho tiempo. ir, pasar Después, noches en tras rejas, sí, como Pablo en algún momento, sí, ¿no? Y además enfrentar y buscar, digamos, todo y realmente Dios ha permitido todo eso. Pero vino la recompensa. O vino. sea, Pero yo te digo, mira, no, 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 eso no pasó de la noche a la mañana, tuvo que pasar años, claro, ¿no? claro. ¿Cuánto tiempo Ya, más o menos? mira, ¿Cuánto? después que pasó, que se fundó el motor del camión, todo, y habían pasado más de 3 años, pero ya iba yo a la iglesia. Pero yo sabía que Dios iba a actuar en su tiempo, pero no perdí la fe de que Dios me iba a sacar. Me agarré
me agarré ¿no? de las promesas de Dios. Esperé su tiempo. Claro, pero se fue solucionando. Y Sí. mientras tanto la empresa fue creciendo. ¿Cómo Eh, fundaste Isocreto? ¿Y vino después? no, después pasó mucho tiempo. Después de que empecé a trabajar con las billetas, yo era ayudante de un vendedor oficial, ¿no? Llegué a la empresa ya por muchos méritos que había hecho, la responsabilidad que tenía, ¿no? Que no empecé a recuperar la confianza de las personas, porque imagínate, después de haber debido tanto dinero, la gente ya no confiaba en ti. Muchas veces en la tienda donde yo vendía, venía a colar, a pintar como deudor, pero empecé a trabajar, recuperar la confianza en las personas. Y también no fue de la noche a la mañana, fue algún proceso largo. Hasta que la empresa donde yo trabajaba, ¿no? Donde trabajé como ayudante, me empezó a asegurar. Ya era personal de planta. Ya. Y luché por ser el mejor trabajador en ese lugar. Y lo demostré. Pero siempre vienen problemas cuando tú eres empleado, ¿no? Eso es lo que también trabajo actualmente para que nuestros empleados de la empresa no pasen problemas grandes como me había pasado a mí. Cuando tú haces buen trabajo, siempre te critican, vienen contra ti y todo eso. No, me había pasado ese problema. Yo oré al Señor. Un día, cuando estaba llegando a mi casa, ya bien cansado después del trabajo, un cliente me llama, mira, señor Griseldo, me dice, ¿me puedes rebajar? Y la obra era grande. ¿Me puedes rebajar? Y en ese momento le llamé a mi jefe, le dije, mira, jefe, ¿me puedes rebajar? Tengo una obra grande. Y ahí vino palabras muy duras a mi vida. Estaba llegando yo a mi casa. Ese día estaba sin coche. Entonces, entre lágrimas, nunca me habían tratado tanto así, humillado tanto así. Llegaba a mi casa y tenía de La mi persona fue casa, muy dura contigo, el jefe. en ese momento, estaba llegando a mi casa, al lado de mi casa yo tenía un terrenito que me había comprado, en plena esquina. Y yo le pedí en ese momento al Señor, Señor, voy a aguantar en este trabajo, solamente quiero hacer ahí un negocio, una tienda comercial. Y entre lloros y lloros, a medida que iba caminando, le pedí eso al Señor, que me dé un negocio, porque yo no quiero ser empleado. Y cuando llegué a mi casa, me limpié y llegué todo normal. No le dije, no le conté nada a la familia, nada que es lo que me había pasado. Te quedas en un terrenito hasta que pase. Sí, entonces pasaron también los días después en el trabajo, hasta que un día unos amigos me invitaron a ser parte de una sociedad de fabricación de billetes y plastoform. Y no lo dudé, ¿no? Para entonces yo en la empresa donde estaba trabajando ganaba bien. Ya había pagado casi el 90% de mis deudas. Aparte de eso ya estaba construyendo mi casita, ya estaba estable. Entonces, ¿qué más quiero? ¿No? Pero se vino esa oportunidad de ser parte de una sociedad, ¿no? De una empresa de fabricación de billetes. Y acepté. Y cuando llegué también a casa, le dije, mira, esto es lo que está pasando. Me invitaron a ser parte de, ¿no? Socio de una empresa. Unos meses antes yo me había comprado una movilidad, un auto, un ZAP 4, que recién estaban apareciendo, ¿no? Y costaba casi como $25,000. Me había comprado de la zona franca. Entonces, y mi esposo me dice, pero ¿qué dinero? ¿Acaso tienes dinero para ser socio? Pero el coche lo podemos vender y ¿no? Y para entrar a la sociedad por lo menos teníamos que tener unos $30,000, es lo que habían hecho en la Fusteres. Y bueno, yo miraba el coche para poderlo vender. Y mi esposo me dice, no, ¿cómo lo vas a vender? Apóyame. Y entonces lo conté, lo que me había pasado, lo que mi jefe me había dicho. Mira, así me han tratado, yo no quiero ser tratado así. Y ella me dijo, y ya. Y después acepté a ser socio y nos reunimos con nuestros socios. ¿Vendiste el auto? Lo vendí el Lo auto. vendiste. Lo vendí en menos precio. Pero dije, no importa. Lo que quiero es ahora.
¿no? Salir adelante, ¿no? Con mi propia empresa. Y puedo hacer lo que, ¿no? Lo que quiero porque en realidad había muchos defectos dentro de la empresa que yo estaba trabajando, ¿no? Que yo podía mejorar. Entonces, y también yo era contador, había estudiado ¿no? Ya con mi esposa contabilidad. Tenía esa profesión, pero nunca la había ejercido. Siempre he trabajado de vendedor. Cuando yo trabajé en la empresa, entonces lo ejercía, pero cuando ya trabajé a ser vendedor, ya no, no ejercía, digamos, lo que había estudiado. Ya al último caí a ser chofer, luego vendedor y, ¿no? Chao, la profesión. Mm. Y Y esto años antes, o sea, había estudiado. sí, años Ok. antes. Entonces, cuando me invitaron, formamos una sociedad de la empresa de billetas, entonces yo encabecé eso, ¿no? Con todo el conocimiento del material, de ventas, la parte administrativa también ya me la sabía porque anteriormente había trabajado en una empresa y era el administrador también de una pequeña empresa, dentro de la empresa de transportes. De la empresa yo era encargado de transportes, entonces sabía la parte administrativa, todo eso. Entonces para mí ya, ¿no? Era más fácil. Entonces armamos la empresa y trabajé casi con más de 3 a 5 años. 5 años estuve en la empresa, ¿no? Pero tuvimos problemas con mis socios y decidí dar un paso al costado, separarme de ellos. Y en eso viene Isocred, ¿no? Pero nunca descuidamos la iglesia. Mm. Como le dije, mira, habían pasado ya años, ya, pero nunca dejamos de ir a la iglesia, ¿no? Pero Eh, teníamos como, a ver, bueno, para, ¿cómo fue Isócrates? ¿Cómo se formó la Isócrates? Isocred, Mm. allá. Cuando estaba todavía en la sociedad ¿no? de la empresa que trabajaba antes, entonces hubo muchos problemas, ¿no? Entonces decidí dar un paso al costado. Antes de que pasara eso, pues yo había solicitado un crédito al banco. Entonces, tardó mucho el banco en darme, ¿no? Porque le Mm. había hipotecado mi casa, casi como por $50,000. Entonces tardó mucho tiempo. Ya cuando yo ya había visto ya imposible ese crédito que me salga. Entonces, uno de esos días me llamó el ejecutivo, ¿no? Venga a Entonces firmar. me dice, mira, ven a firmar porque su crédito ya es dinero, quiero inyectar, ¿no? Quiero aportar más a mis acciones. Y ellos no quisieron. Pero yo ahora, ¿qué voy a hacer con este dinero? Y muchas veces soñaba con un auto ya más moderno, Mm. pero no, y con cosas ya hacía, ambiciones ya grandes. Pero yo decía, pero ¿cómo lo voy a ir pagando? También para entonces los ingresos ya habían aumentado en la sociedad, ya ganaba bien, podía pagar ese crédito, pero con los problemas que teníamos internamente con mis socios, entonces estaba esperando ya, ¿no? Dar un paso al costado. Y justo se vino este crédito, y ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Mm, No dormía noches, oraba al Señor para que me pueda dar, digamos, salida para el problema que yo tenía con este dinero entre las ambiciones y todas las cosas que tenía. Se Y me vino. siempre Dios ha sido tu guía para dar cada paso, ¿no? Sí, en cada ¿Y cómo ha cosa. sido, digamos, la respuesta que te he dicho? Haz tu propia empresa. No, había noches que no podía dormir. Muchas veces me levantaba, salía a la sala, al comedor, me sentaba y en uno de esos me decía, pero ¿por qué no abrimos una fábrica de plastoformo? Pero cuánto yo ya sabía el costo de las maquinarias, todo eso, pero por lo menos tenías que tener más de $100,000 para tener la maquinaria, el lugar y todas esas cosas. Y muchas veces me sentaba en la mesa con mi cuaderno a las 1, 2 de la mañana a hacer números. Si realmente no me podía alcanzar el dinero. Bueno, armé, hice números y entre esos, ¿no? Se vino eso, ¿no? Armé y un día ahí estaban mis hijos, ya mis hijos, ya no éramos dos, sino ya tenía 4 hijos, Ah, sí, 4 hijos cuatro, tienes. sí. Entonces, un día les dije, mira, vamos a abrir una fábrica de plastoforma. ¿Pero qué? Sí, vamos a abrir una. Y mi esposa nuevamente ahí, no, no me vengas con este problema.
¿no? Estamos bien económicamente, nuevamente nos quieres llevar ¿no? a tener problemas. Porque yo cuando me salí, retiré de la empresa cuando yo trabajaba para hacer de la sociedad, yo estaba ganando bien. Y cuando abrimos, sufrimos mucho, ¿no? De lo que ganaba ya no ganaba ni la mitad siquiera. O Me sea, dicen, no, comenzar cada vez ha sido si muy difícil. comenzar de nuevo, me dicen, no. Pero no, mi tía, ella sabía los problemas que estaba pasando dentro de la empresa, de la sociedad. Y bueno, también quiero agradecer a mis socios porque ellos fueron que me invitaron y aprendí mucho. Yo la verdad, estoy muy agradecido con ellos. O sea, aprendiste mucho con ellos. Mucho, aprendí mucho con ellos. Aprendí mucho con ellos. Yo estoy agradecido. A todos son mis buenos amigos ellos. Mm. Mm. Y hasta que decidí armar la planta de Plastofor. Hice los números y a mi esposa lo comenté, a la familia igual, mis hijos ya eran mayores, tengo un hijo mayor y le dije, mira, vamos a abrir una planta de Plastofor para pagar nuestra deuda de los $50,000 que habíamos sacado en mi crédito. Y entonces hice números, les demostré que sí se podía hacer. Ya, pero ¿dónde lo vamos a hacer? Entonces, en un galpón alquilado. Ya, podemos buscar al galpón, ya nos fuimos a buscar galpones y justamente mi esposa es también sabia, encontró un lugar y plantamos la planta de Plastofor. Para entonces yo seguía trabajando en la empresa anterior de la sociedad. Entonces la armé todo y me retiré de la empresa. Y empezó Ahí Isocred. comenzó eso, ¿qué? Isocred, sí, solamente con Plastofor en un galpón alquilado. ¿Y cómo ha ido creciendo? ¿Cómo ha ido evolucionando? Eh, bueno, la idea solamente era Plastofor, por eso lo colocamos como nombre Isocred. Isocred significa industria de estiropor expandido y concreto. Mm. ¿No? Entonces, habíamos pensado en algunos derivados del plastoformo, entre bloques de plastoformo, complementos de plastoformo para las viguetas, láminas de plastoformo y entre otros. Esa era la idea. Siempre enfocado en la construcción, ¿no? Sí, Para todo material de enfocado a la construcción. construcción. Sí, Esos plásticos son los que ponen los techos, esas exacto. cosas, ¿no? Sí. Entonces, el enfoque era eso. Pero nuestros clientes ya nos han exigido ya, porque la villeta, el plastoformo para el complemento de la villeta, sí o sí se vende con villeta más. Entonces decidimos comprar villetas de otras empresas y vender con nuestro plastoformo. Mm. Pero las empresas que sabíamos comprarlos no nos abastecía porque la empresa había crecido bastante, ¿no? Cuando me retiré. Y hicimos un proyecto ya para poder fabricar nuestras propias viguetas. Y fuimos a comprar terrenos por VIH ya. La empresa ya empezó a crecer, ya tenía utilidades ya. Y fuimos a buscar terrenos a crédito por ese lado, porque había bastantes terrenos en ese lado. Y compramos unos terrenos a crédito y empezamos a plantar nuestra planta de viguetas y de plastoforma ya en VIH. Y así que empezamos ya con nuestra propia planta Isocred y ahora haciendo ya las viguetas. Wow, qué historia. Has ido creciendo, pero Sí, además empezando de nuevo varias veces. sí. ¿No te da miedo? ¿No te daba miedo cada vez? Empezar de nuevo, otra vez. Te cuento que ahora ya ha pasado bastantes años, ya uno ya se siente cansado, pero para entonces teníamos bastante fuerza, mucha fe en el Señor, porque Dios en cada cosa en cada proyecto que nosotros nos colocábamos, Dios nos empezaba a respaldar a nosotros. Cada cosa que nosotros hacíamos, los planes, se daba en su debido tiempo todo. O sea, siempre ha sido así, siempre ha provisto lo necesario. Sí, todo en su tiempo, todo en su debido tiempo. ¿Y ahora cómo está Isocred? Cuéntanos cuál es la actualidad. Mm, Isocred se fundó el año 2016 eh, con una planta de plastiformo. Mira, hemos avanzado bastante. Ahora, ya este año cumplimos los 10 años, ¿no? Y Claro, hemos 10 hecho años. varios proyectos. No hemos descansado. Hemos hecho el proyecto de los plastoformos, inmediatamente hemos trabajado con las viguetas.
las billetas eran a molde, hechas a molde nomás. Hemos terminado la planta de billetas a molde, le hemos techado todo, estábamos trabajando, hemos iniciado ya a hacer otro proyecto de industrializar las billetas. En ese entonces, cuando ya estábamos trabajando. Hemos acabado ya la planta industrial de billetas, porque ese es un proyecto grande de varios millones, ¿no? El banco nos ha respaldado bastante. Y justamente cuando nosotros estábamos haciendo la planta de billetas industriales, se vino el problema, ¿no? De el octubre del 2019 La pandemia. y luego se vino la pandemia, ¿no? Y estábamos justamente al 50% de la ejecución de la obra, ¿no? Y era terrible, uy, era terrible. Muchas veces yo salía a la ventana, ¿no? Yo me había endeudado harto del banco, me había prestado harto, porque nosotros habíamos comprado maquinarias de España, unas maquinarias españolas que hacían las billetas. Mezcladora y una extrusora que costaba bastante dinero. Y yo miraba la pandemia y nos había encerrado, mis máquinas ya habían llegado a Bolivia, el trabajo Otro de momento la de... obra civil estaba al 50% trabajando y la deuda, era, pero yo creía en el Señor que Él me iba a sacar. No dejamos de orar, no dejamos de creer en el Señor, ¿no? Y pasó. Seguimos trabajando. Y la gente estaba tan comprometida porque el lugar donde estaba la empresa era un lugar alejado. Y los trabajadores vivían casi cerca por ese lugar. Y ellos iban a trabajar en la pandemia. Me mandaban videos, fotos, me decían, seguimos trabajando, ¿no? Entonces, no dejaron de trabajar. Qué historia más inspiradora, pastor. Me has dejado buenísimo. Sí, O sea, la lucha, el no dejar y además vivir de la mano de Dios. sí, No sin esfuerzo, porque no es que hace milagros y todo viene, no. Ha habido mucho esfuerzo, sí. mucho trabajo, ¿no? Lo que yo he aprendido en la iglesia, aparte de eso, en la palabra del Señor, es que tu fe tiene que estar acompañada de tus obras. No solamente se trata de fe. Tienes que creer y tienes que salir, ¿no? A trabajar. Obras Sí, es trabajo, o sea, exacto. Ujú. es como cuando no es que vas a ir a dar un examen y Dios te va a hacer, Claro, no no vas a solamente, dar el examen por osmosis, digamos, ¿no? claro, O osmosis. Vas tú a, tienes fe que Dios te va a sacar adelante, ¿no? De los problemas económicos y tú te vas a colocar en tu cuarto a orar y vas a esperar solamente, ¿no? El milagro de Dios. vas a esperar sentado. No, no, no es así. Mm. Tienes que salir a trabajar. Dios va a abrir puertas, ¿no? Puertas, oportunidades grandes. Eso se trata de una fe, ¿no? Como obra, que tú tienes, ¿no? Que salir a buscarlas. Y varias veces te has lanzado a la piscina sin agua, Sí, esperando que Dios esté ahí para exacto. respaldarte. O sea, es como que también un poco eso, ahí está la fe, Ahí digamos, está la fe. pero Ahí está la sabiendo fe. que tú vas a respaldarlo con trabajo, ¿no? ¿Qué es la fe? Es La certeza la certeza de lo que se no se, espera, lo la que se espera, la convicción convicción de lo que no no se se ve. ve. Justamente por eso yo te digo, mira, tienes que colocar tu fe ahí, pero si tú no caminas, si tú no Nada. vas, si tú no crees, entonces van a ser tu fe, van a ser, ¿no? Si todos tenemos una fe, todos colocamos, si vienen las cosas así fácilmente, todos, la fe sería muy fácil, pero hay que irla a buscar, hay que saber creer. Una vez, cuando llegué a mi terreno de la fábrica, yo miraba ya, colocaba mi fe, decía, aquí va a ser los plastoformos, aquí va a ser la vigueta, esto van a ser oficina. Yo en mi imaginación ya lo había hecho ya. Y todos los días trabajaba. Cuando teníamos que hacer, ¿dónde va a ser el galpón de plastoforma? Aquí, porque yo ya lo tenía en mi mente Entonces, ya bien realizado. Y sabíamos trabajarlo, ahí va a ser. ¿Dónde va a ser la pista de billetas? Aquí lo vamos a hacer. ¿Dónde va a ser las oficinas? Aquí van a ser. ¿Cómo queremos las oficinas? Ya lo tenía en mi mente, lo colocaba mi fe ahí. Y todos los días habíamos trabajado.
de acuerdo a lo que lo visto. Yo, bueno, no, toda la empresa lo hemos realizado, no busqué gente profesional entre arquitectos, ingenieros. Entonces, yo lo diseñé. Ni siquiera lo diseñé en hoja. Cada vez que iba y le decía, me vas a plantar aquí el machón, le vas a hacer tanto por tanto, le vas a hacer aquí, házmelo en la oficina así. Esa, toda mi fe, o todo lo que yo tenía en mi mente lo transmitía al constructor y ellos lo hacían. ¿Cuántos empleados tienes ahora? Tenemos como 250 empleados O sea, das trabajo directos. además, directo. Indirectos tenemos más de 500. Wow, qué lindo, qué lindo. Bien, vamos, ¿no? Me has contado una parte. Sí. Vamos con la parte espiritual. ¿Cómo se construyó la iglesia? ¿Cómo has llegado a ser pastor? Em, Cuando nosotros hemos llegado a la iglesia, éramos joven, con mucha fuerza, dinámica, porque la iglesia era pequeñita, de adobe, de una caidita. Entonces, ha sido una nueva vida. Nunca antes me habían abrazado una persona, hermano, con tanto cariño. Como yo era forastero, no tenía familia, no tenía tíos, tías aquí en La Paz, solamente eran nuestra familia, mi papá y los 6 hermanos que habíamos llegado aquí. Somos 8, pero 2 de mis hermanos estaban ya casados, hermanas mayores. Nosotros solamente éramos nosotros, no teníamos tíos, nada. Pero cuando conocimos a los hermanos, ay, un estrechón de manos, era, era diferente, los hermanos. Entonces ahí encontré una familia verdadera, ¿no? Entonces llegué, empezamos a asistir, ¿no? Y siempre tenía la inquietud, yo siempre tenía ese de ser líder, no quedarme, ¿no? Y bueno, los hermanos esos recibieron también, ¿no? De que yo siempre era inquieto, de ser líder. Entonces los hermanos, ¿no? Me apoyaron, ¿no? Me enseñaron a ser parte del ministerio de alabanza. Muchas veces me invitaron a ser parte del grupo, digamos, del directorio, como vocal, ¿no? Como tesorero. Y dentro de mis sueños siempre era ser pastor. Cuando llegaban había más antes elecciones dentro de nuestra iglesia. A fin de año, las elecciones del nuevo directorio. Vamos a elegir los nuevo pastor y el copastor, el presidente, los vocales, el tesorero y eso, todo eso. Entonces yo cuando llegaban las elecciones, yo oraba, quiero ser pastor, ¿no? Pero no se daba. El segundo año tampoco no se daba. El tercer año igual. Pero esperé en el Señor hasta que un año me eligieron como pastor principal de la iglesia. Ya había pasado bastante tiempo también, pero ese tiempo que Dios me hizo esperar, me empecé a preparar también en la palabra. Palabra. Asistí a unos institutos, seminarios, en la preparación de la palabra del Señor. Qué lindo. O sea, bueno, ya eres pastor de la iglesia. Sí, Qué lindo, qué lindo. Ahora, eh, hay varios milagros que quiero que me cuentes. Por ejemplo, el tema de la sanidad en la columna, ¿no? así. Eh, Cuando yo era vendedor de billetas, entonces muchas veces iba a las obras y les ayudaba a descargar, como todos, ¿no? Les ayudaba a descargar la billeta al hombro y las billetas son bien pesadas. Y en una obra chocamos donde había los puntales y estaban flechados. Y sí o sí tenías que agacharte para meter la billeta. En uno de esos se me tuve un problema en la columna, ¿no? Y no pude pararme, me he doblado en dos. Me agarré de los puntales y mi auto estaba allá afuera, salí apoyándome, me entré a mi auto. Ya no podía parar. Y mis compañeros de trabajo ahí vieron, pero hasta me entré al coche y me fui a casa. Cuando llegué a casa ya no podía salir del coche, no podía salir del coche. Y después inmediatamente me fui a un hospital, me inyectaron un complejo B bien fuerte y empecé a tener un poco de movimiento. Y al día siguiente volví y me inyectaron, pero no, ha debido ser fuerte la inflamación. Como yo estaba
tan necesitado económicamente, sí o sí tenía que salir a trabajar. Y salía a trabajar en la mañana muchas veces para poderme parar de cama, hacía los movimientos, hacía un poco de calentamiento y me paraba. Pero cuando me sentaba ya no me podía parar. Mm. Pero hacía los esfuerzos porque sí o sí tenía que O sea trabajar. que aparte de todo lo que has trabajado, también ha habido estos problemas de Sí, salud. ya iba a la iglesia, todo, Mm. ¿no? Pero nunca lo eché la culpa a Dios de las cosas que me pasaban. Yo sabía que Dios me quería enseñar algo. Pero ya habían pasado ya tiempo, yo ya me había acostumbrado ya con mi enfermedad, ¿no? Muchas veces me echaba a la cama, para pararme sí o sí tenía que hacer un poco de movimiento, de ejercicio, me paraba y así. Y había pasado ya, no sé cualquier tiempo, más de un año, hasta que un día, bueno, tuvimos problemas, una hermana tuvo problemas en la iglesia, tenía un accidente. Y en mi zona había una persona igual que había tenido un accidente, que el camión, el auto lo había pasado de sus pies y ya estaba inmóvil. Yo como ya era pastor para entonces yo iba a orar ante la hermana, iba a orar ante el vecino y cada vez iba a orar. Y cuando oraba ante el vecino, uy, tenía una fe tremenda yo que Dios le iba a sanar. Mm. Recibí un fuego tremendo para que Dios lo iba a sanar. Y justamente, mira, se vino un pastor grande a nivel internacional, ya aquí a Bolivia, llegó al estadio, ¿Qué pastor? Cash Luna. Ah, Cash Luna. Y bueno, como sabes muy bien, El pastor Cash Luna. eh, Nos está viendo, le mandamos mucho, un abrazo para el pastor Luna. él predicaba mucho de la sanidad, Sí. ¿no? Llegó al estadio. Yo para entonces fui al estadio, pero ya sabíamos la fecha que iba a llegar. Entonces iban de la hermana, le decía, hermana, Dios te va a sanar, vamos a ir a este pastor Cash Luna, al estadio. Me invité, al hermano igual. El hermano no iba a la iglesia, la hermana se iba a la iglesia. Iba, le animaba, vamos a ir, Dios te va a sanar en ese lugar, Dios te va a sanar. Mientras yo tenía ese problema de la columna, pero yo ya me había olvidado, ni siquiera pensaba de que, ¿no? De que yo necesitaba esa sanidad. Llegó el día de que el pastor ha llegado al estadio y todos fuimos a hacer fila para poder entrar. Yo me fui a hacer fila y en ese entonces estaba nublado y hacía mucho frío. Y cuando yo sentía eso, el frío, todo eso, tenía problemas. Yo muchas horas estaba haciendo filas y paraba. Ya no soportaba el dolor de la columna. Y a los hermanos que les invité para ese día tampoco no habían ido. Yo estaba decepcionado, ¿no? Porque Enojado. Claro, sí, porque la idea era llevarlos a estos dos hermanos y que claro, puedan claro, recibir la claro. sanidad. Pero Pero en realidad no, Dios tenía otro plan, no era para sí, ellos, era para ti. sí. Imagino. ¿Y? Entonces esperé mucho tiempo, tenía el problema del dolor de la espalda, estaba parado mucho tiempo, el frío, todo eso. Y llegó no soporté todo eso, entramos al estadio, llegó el pastor, empezó a predicar, yo estaba ahí, ¿no? Y el pastor dice, vamos a empezar a orar, ¿no? Por la sanidad. Empezó a orar y a todos los que han recibido sanidad sacan la fe. Pero entonces yo había orado por la sanidad de los hermanos que necesitaban, habían tenido problemas, esos accidentes. Y bueno, pasaron muchos. Yo estaba ahí sentado en las graderías. Estaba mi esposa, mis hijos ahí. Y en uno de esos, vamos a recoger las ofrendas, ¿no? Empezaron a recoger las ofrendas, dimos nuestras ofrendas y empezó a orar. En medio de esa oración, ¿no? Entra un fuego. Sentiste un fuego. Sentí el fuego fuerte. Y en ese momento me paré. He dicho, recibí sanidad, mi columna. Y a mi esposa estaba ahí. Mira, recibí la sanidad, mi columna está sano. Y mi esposa me dijo, no hagas esto, no, sentate, me dice, ¿qué estás haciendo? Recibí la sanidad. Y empecé a subir, a bajar la grada, a subir la grada. Y de verdad, Wow, sí. wow, wow. Mira, no voy a mirar al productor porque ya me está haciendo señales porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero una más. Tu esposa.
También hay una historia de sanidad de tu esposa. Sí. Cuéntalo. Cuando nosotros nos conocimos con mi esposa estaba mal del corazón, tenía problemas en el corazón. Era un problema más que el soplo, ¿no? Muchas veces cuando ella recibía algún impacto, todo empezaba ¿no? A tener taquicardias. Yo lo había conocido así, cuando enamoramos y cuando empezamos a vivir, igual tenía problemas de taquicardia. Pero después que conocimos al Señor, pues desapareció las taquicardias durante 3 años. Nosotros hemos dicho, el Señor te ha sanado. Estábamos con esa idea hasta que un día ella se puso mal. Y esta vez era más fuerte, ¿no? Porque ella ya, una vez que le daba la taquicardia, ella se caía y se desmayaba. Y entonces no teníamos nosotros dinero, económicamente estábamos, ¿no? Mal. Para entonces todavía no tenía la fábrica, no, tampoco era socio, ¿no? Entonces solamente teníamos un coche pequeñito, antes de que lo compre el coche, ¿no? Grande, que lo vendí para ser socio. Era un coche pequeñito. Y la única forma era de vender este coche y hacerlo curar, pero era bastante dinero, ¿no? Para que se pueda operar Tenían el que coche. operarla. Ah, Sí, tampoco no había esa operación aquí en Bolivia, había en Argentina y había en era Brasil, una operación a corazón abierto. a corazón abierto, Ah, ¿no? caramba. A Mira. corazón abierto. Entonces, el doctor que nos atendió, él ya había hecho contacto con Argentina para que nosotros podamos ir a Argentina y en allá lo iban a operar. Ya estábamos preparando todo ya, el hospital, qué día lo iban a operar, la estadía, dónde íbamos a llegar, todo eso. Nos iba a costar cerca de los 20.000, 18.000 a 20.000 dólares, pero nosotros no teníamos ese dinero. Yo estaba tras un préstamo del banco, ¿no? Porque mi esposa estaba ya mal, entonces yo sí necesitaba dinero y la única forma era del banco y venderlo el coche más. Y me alcanzaba con eso. Y, y un amigo le conté el problema que tenía mi esposa y me dijo, pero aquí hay un jugador de 100 nomás se ha operado, ¿no? ¿Y dónde se operó? En la clínica del sur. En la clínica del sur. Entonces nosotros fuimos a la clínica del sur y justamente nos tocamos con un doctor ¿Doctor Guayar? Bayer. El doctor Bayer lo operó a mi esposa. ¿Y cuánto nos cobró? Menos de 10.000 dólares, lo que nos tenía que costar 20. Doctor Guayar tiene un ángel. Un abrazo grande para él. Él me ha operado ahorita bien. Él lo operó a mi esposa. Entonces, se operó ahí, ya no vendimos el coche, un pequeño préstamo del banco, ya no eran los 20.000 dólares, sino menos de 10.000 dólares nos costó. Increíble cómo Dios usa personas, ¿no? Yo estoy seguro que Dios usa mucho al doctor Guayar. Hay muchísimas historias así que he escuchado y yo tengo una propia además y me emociono por eso. Bueno, qué linda entrevista. Mira, se ha pasado, parece que han pasado 5 minutos cuando Miguel me dijo faltan 5. Sí, yo dije, no, no puede ser. Hemos extendido un poco más. Muchas gracias. Gracias, Griseldo, por dar fe de esta historia de vida. De esa historia de vida. Yo me quedo con eso que dices, que la fe siempre debe estar acompañada por obras, ¿no? O sea, no es solamente tener fe y encerrarte y esperar el milagro, es ir a buscar el milagro, ¿no? Amén. ¿No? Definitivamente. Yo quiero dar gracias a Dios. Mira, a pesar que han pasado muchos años, muchos milagros he recibido del Señor, pero Dios no me tiene aún todavía de pie. Con muchos problemas, yo no soy una persona perfecta, pero Dios ha sido fiel en todo tiempo. Dios es fiel. Y aún todavía tengo algunas luchas como persona, como hombre. Y bueno, yo quiero decirles a las personas que Dios es fiel. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Damos fe de que es así. Griseldo, muchas bendiciones. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, estamos. Va a haber segunda parte, ¿ah? Porque no es, han quedado en el tintero varias historias todavía que vamos a Pendiente, contar sí. pendientes, así que vamos a hacer una segunda parte. Gracias, Griseldo, por estar aquí y tu despedida. Gracias. Muchas gracias. Quiero reiterar nuevamente, quiero agradecer a Dios
porque Él es mi fortaleza. Sé que Él conoce mi corazón, Él sabe mis historias, Él sabe mis peleas, que lo tengo todavía aún hoy, pero estamos aquí de pie solamente gracias a su misericordia. Yo siempre le pido a Dios que no me suelte. Ha hecho grandes cosas en mi vida, me ha demostrado grandes cosas muchas veces. Como le contaba muchas veces, yo andaba a pie, pero Dios me ha dado el privilegio de poder viajar en avión. Me ha dado muchas cosas y estoy muy agradecido con Dios. Crean en Dios. Dios es fiel. Busca tu tapa comodín. Combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en la página de Facebook Cascada Bolivia. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Esta es una actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Gracias a Dios por este episodio y porque realmente, personalmente me ha inspirado mucho. Espero que a ti también. Gracias a La Cascada, Vago, Ópticas Belmont por su apoyo publicitario. Este fue el episodio de Doy Fe de esta semana. Si te ha gustado, por favor, esta historia, no olvides suscribirte, dejarnos una reseña y compartir con tus familiares y amigos. Soy Marcelo Tedeschi Vargas. Eso fue Doy Fe. Damos fe de que los milagros son cotidianos, pero que hay que ir a buscarlos. No es solamente